Mi nombre es Gerardo Ontiveros Asensio, matrícula 2202-9402, Universidad UBEC, módulo Derecho Procesal Penal. Reto: ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana? Fecha: 14 de febrero del 2025. Desarrollo: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Modelo que llamó difusión desde la periferia. En este modelo, actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. La historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, sino también la difusión regional y global de leyes, normas y políticas públicas. La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks externos comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyendo imposición, presiones e incentivos externos. Los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, campañas de redes transnacionales, etc. Sin embargo, la conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos 3 razones. Primera, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupos de hipótesis que pueden ser testadas al estudiar procesos de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede promover claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los reformadores procesales penales latinoamericanos, así, acusatorio se refiere al proceso penal que son orales y públicos. Distinguen entre las difusiones, investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Este modelo también incluye amplios derechos para el imputado, participación popular en el juzgamiento del caso y permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. Inquisitivo se refiere a procesos penales que presentan los rasgos opuestos. A pesar de que algunos actores latinoamericanos abogaron por la adopción de uno de estos modelos mixtos, la mayoría de los países de América Latina lo rechazaron. Las élites latinoamericanas rechazaron este código más liberal principalmente porque no les gustaban y desconfiaban profundamente de los juicios orales públicos y por jurados, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ello. En su lugar, los procesos penales que las jóvenes repúblicas independientes adoptaron generalmente siguieron al modelo inquisitivo, creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas, que habían prevalecido en Europa continental e Hispano y América entre los siglos XIII y XIX. Los nuevos códigos no siguieron los códigos inquisitivos originales en tanto no autorizaron el uso de la tortura para obtener confesiones y limitaron el uso del sistema de prueba legal. Sin embargo, los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano siguieron el modelo inquisitivo. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en 2 fases. La fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. En segundo lugar,
Bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esa etapa. La investigación preliminar, de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta ciertos momentos predeterminados, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esa fase. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que, en teoría, cada vez que la policía o el juez sabía sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase de juzgamiento era de naturaleza más acusatoria. Durante los siglos XIX y comienzos del XX, la mayoría de los países de la región adoptaron un modelo procesal penal similar al recién descrito. Por ejemplo, Argentina adoptó un nuevo Código Procesal Penal basado en este modelo de 1888, Chile en 1906, Guatemala en 1877 y 1898, Paraguay en 1890 y Perú en 1862. Durante el siglo XX, muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos. Sin embargo, casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita en la sección primera. Pero esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Primer periodo, 1939-1980. Las principales fuentes para su proyecto fueron los códigos procesales penales italianos de 1913 y 1930. Como sofisticados juristas, Vélez, Mariconde y Soler no se limitaron a copiar estas fuentes, sino que tradujeron a la realidad cordobesa solo aquellas ideas que consideraron más persuasivas. El nuevo código contenía muchos elementos acusatorios, tales como un juicio oral y público, el dar más derecho al imputado durante la investigación preliminar y el poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto de los delitos menores. Sin embargo, el Código de Córdoba contenía todavía muchos elementos inquisitivos, no incluía jueces legos, mantenía el principio de legalidad procesal y conservaba al juez de instrucción para delitos graves. Además, la investigación preliminar era escrita y secreta hasta la declaración de imputado ante un juez. Vélez, Mariconde y Soler presentaron el Código de Córdoba como un proyecto modernizador, argumentando que los viejos códigos inquisitivos habían sido caducos desde su creación, ya que no habían seguido las aspiraciones democráticas y liberales de la Constitución argentina y las tendencias continentales europeas del siglo XIX hacia códigos más acusatorios. Como resultado de este articulado objetivo modernizador, el Código de Córdoba de 1939 y los códigos que lo siguieron son códigos como los códigos modernos. Segundo periodo, 1980, comienzos de los 90. Cuando los militares argentinos dejaron el poder en diciembre de 1983, un nuevo presidente civil democrático electo, Raúl Alfonsín, asumió su cargo. El gobierno de Alfonsín introdujo una serie de importantes reformas legales, tales como la legalización del divorcio, e inició un estudio sobre qué reformas institucionales el país necesitaba como parte de su transición a la democracia. Mayer, en su opinión, uno de los principales problemas de la administración de justicia en el sistema federal argentino era la naturaleza inquisitiva de su Código Procesal Penal. Mayer pensaba que el código no solo carecía de suficientes derechos para el imputado, sino que también era ineficiente, poco confiable y no transparente. Mayer propuso redactar un código procesal penal más acusatorio como solución a estos problemas. Este proyecto, conocido como el Proyecto Mayer del 86, menciona el Código de Córdoba de 1939 como su fuente principal. Mayer también pensó el proyecto del 86 como una herramienta para la
democratización y la transformación política de la Administración de Justicia Penal. El gobierno de Alfonsín presentó el proyecto del 86 en el Congreso de la República Argentina en 1987. Aprobado el código en 1991, estuvo basado en los códigos modernos, pero también incorporó un número de ideas del proyecto del 86. Tercer periodo, comienzos de los 90, 2006. La consolidación de la red de expansión de expertos activistas del sur, la adición de otras instituciones internacionales y los dos modelos estadounidenses de participación de reformas legales en el extranjero, Alberto Binder y Julio Mayer, no fueron los únicos actores latinoamericanos promoviendo códigos acusatorios en América Latina. Durante los 80s y 90s, una importante red sobre el proceso penal surgió en la región. El trabajo de esta red ha sido un factor significativo en la diseminación de los códigos acusatorios. Los miembros de esta red han sido actores latinoamericanos trabajando con el sistema de justicia penal, incluyendo abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, consultores, asesores, funcionarios del Poder Ejecutivo y oficiales de agencias internacionales. La relación entre los miembros de la red consiste en su común envolvimiento en la promoción de códigos acusatorios como una solución a los problemas de debido proceso, ineficiencia y falta de transparencia de los sistemas de justicia penal inquisitivos latinoamericanos. Dado que los líderes de esta red son latinoamericanos, este trabajo conceptualizará a este grupo como una red de expertos activistas del sur. Binder se convirtió en el miembro más importante en la red en los 90s, en parte debido a que participó en la relación de los nuevos códigos en la mayoría de las jurisdicciones de la región. Hay tres importantes rasgos adicionales que caracterizan a esta red de expertos activistas del sur. Primero, mientras que este trabajo ha mencionado a algunos de los miembros más importantes de la red sobre proceso penal, es importante resaltar que la red ha tenido mucho más miembros, al menos algunos cientos, y trabaja de modo descentralizado. Por ejemplo, mientras que el código modelo y un número sustancial de los nuevos códigos han estado principalmente inspirados por una lectura continental europea del término acusatorio, un número de reformadores, incluyendo a Barrientos, Jaime Granados de Colombia y Riego, han empujado más recientemente una lectura sustancialmente inspiradora por los modelos anglosajones. Además, mientras que el código modelo es todavía influyente, otros códigos de la tradición continental europea y latinoamericana, tales como el código italiano y un número de códigos regionales, también han pasado a ser influyentes. ¿Cómo fueron persuadidos los miembros de las comunidades legales domésticas y las legislaturas de cada uno de estos 14 países diferentes de la necesidad de adoptar un código procesal penal acusatorio? ¿Y qué incentivos tuvieron los actores domésticos para aportar esta reforma? Primero, en todos los 14 países, la USAID, otros actores internacionales y miembros de la red organizaron congresos, seminarios y programas de capacitación y sacaron publicaciones para explicar a los líderes y miembros de las comunidades legales domésticas para hacer las necesidades de reemplazar los códigos inquisitivos con códigos más acusatorios. Contribuyó a un efecto cascada de códigos. Segundo, en todos estos lugares, miembros de la red y actores internacionales encontraron al menos una persona local con influencia política para abogar y proveer apoyo político a estas reformas. Entonces, la USAID y o miembros de la red apoyaron mediante el cabildeo a las legislaturas y otros actores domésticos claves. Los miembros de la red tuvieron la habilidad de presentar la instrucción de códigos acusatorios como una reforma de lidiar con todas estas demandas, convirtiendo a las reformas en atractivas para actores con diferentes posiciones políticas. La naturaleza adaptable a de estas reformas también las hizo atractivas para actores internacionales que justificaron su participación en las reformas como manera de alentar el desarrollo económico e institucional en la región. Cierre. En México, la inefectividad del ordenamiento jurídico penal, falta de debido proceso, transparencia y de eficiencia, la cual se compartía a nivel nacional, y dada la gravedad, el 18 de junio del 2008 publicaron
en Diario Oficial de la Nación las nuevas reformas adicionadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fueron sentadas las bases de un nuevo sistema de seguridad pública y de justicia penal. Langer describe una ola de procesales penales en Latinoamérica iniciado 2 décadas antes de nuestra reforma constitucional, incluyendo en juicios orales públicos, fortaleciendo del Ministerio Fiscal, Fiscalía a cargo de la investigación en vez del juez. Otros cambios fueron más derechos a los imputados frente a la policía, principios de discreción fiscal, mecanismos de negociación y resolución alternativa y de conflictos, y resolución alternativa de conflictos y protección a la víctima en el proceso penal.